Hola a todos los que seguís este canal de YouTube, sobre todo en especial a los que seguís la parte de los libros, porque bueno, pues hoy terminamos el primero de los libros con el que he empezado esta sección, la de libros en juego o literatura, como bis literatura, como comentan algunos, con un libro que no es otro que el de Breve Historia de la Primera Guerra Mundial, del autor Norman Stone. Un libro que he estado comentando y leyendo partes de él a lo largo de 4 o 5 programas y que he terminado en un directo, pero que para YouTube pues he grabado esta pequeña introducción y también para audio. Este programa también lo cuelgo en audio, es decir, lo podéis buscar en vuestro reproductor de podcast y ahí estará. En iVoox todavía no está porque hay un conflicto con derechos de autor, no sé a cuento de qué, y no me dejan darlo de alta. Y de momento no me apetece pegarme con el soporte al cliente. Así que de momento solo lo podéis conseguir a través de aplicaciones o otras aplicaciones de podcast como Pocket Cast, Pocket Addict o las que sea, la que utilicéis, podcast de Apple o la de Android. Da lo mismo. Pero podéis escuchar en vez de verlo en vídeo, porque al final pues yo salgo solo en imagen hablando. Entonces, estos comentarios, estas recomendaciones literarias, las podéis encontrar en un podcast que se llama Libros en Juego. Está en la red de Bislúdica. Y bueno, pues ahí iremos colgando todos los libros que vayamos comentando en ese apartado. Deciros que eso, terminamos aquí, 1918, este libro de Norman Stone y la parte de las repercusiones. Y el próximo libro que vamos a comentar es Aleatoriedad de Deborah Bennett. Ese libro comentado, lo voy a colgar no en este canal, en Bisbélica, o en el canal de Bisbélica, si estás escuchando el podcast, sino que lo voy a colgar en el canal de Bislúdica. Los libros que tengan una historia militar o una historia van a ir a Bisbélica, y los libros que sean más relacionados con la metafísica del juego o con el marco del juego irán a Bislúdica. Así que aquí os dejo, y os dejo con el directo que he realizado, porque he unido 1917 y 1918 en el directo, pero para colgarlo en YouTube he preferido cortar cada uno de los capítulos independientemente. Y comienza lo que sería 1918, que es... Norman Stone nos cuenta lo siguiente en este capítulo. El mismo día en que oficialmente se decretó el fin de la ofensiva de Caporetto, una delegación bolchevique llegó a Breslivsk, donde empieza este libro que Norman Stone nos escribe, ¿no? Norman Stone empieza con su introducción en Breslivsk y llegamos a 1918, a este punto, culmen dentro de lo que es la Primera Guerra Mundial. Una ciudad destruida durante la retirada de 1915, que conservaba solamente un puñado de sus principales edificios en condiciones y que albergaba ahora el cuartel general del ejército alemán en el frente oriental, con el fin de negociar un armisticio. Para empezar, los bolcheviques habían supuesto que si hacían unos llamamientos en favor de la paz, los soldados rusos dejarían las armas y pondrían fin a la guerra. Trotsky anunció que su política exterior pasaba por lanzar algunos proclamas antes de bajar la persiana. Publicó los tratados secretos, los acuerdos que habían encontrado los archivos y que describían el reparto del mundo acordado por la Entente. La Entente era Inglaterra, Francia, Rusia. Con todo, y a pesar de la confraternización y de algunas buenas acciones posteriores, el imperialismo, tal y como lo llamaban los bolcheviques, no se vino abajo. Y el ejército ruso se había desmantelado, la capital estaba sumida en el caos y los soldados regresaban a casa votando con los pies, en palabras de Lenin. Poco más podían hacer los bolcheviques salvo negociar un armisticio y confiar en que la propaganda tocara la fibra de todos los pueblos del mundo cansados de la guerra. Querían provocar la revolución de los pueblos que ya estuvieran todos cansados de la guerra. Entre tanto, los alemanes lanzaron un ultimátum. Firmaron un tratado de paz con Ucrania. Entraron en el país para ofrecer a su nuevo satélite y ocuparon territorios que habían abandonado los soldados rusos. Independizan Ucrania, hacen un tratado independiente con Ucrania y tratan a los rusos por otro lado. Lenin intentó convencer a los suyos. Volvamos a la patria rusa, recuperémonos y esperémonos a ver qué sucede. Lo logró, y el 3 de marzo los bolcheviques firmaron un acuerdo en virtud del cual buena parte de la Rusia zarista se convertía en un inmenso protectorado alemán. Los rusos se van hacia el este y gran parte del oeste ruso se convierte en una especie de protectorado y de países satélites alemanes. 40 divisiones
alemanas se trasladaron del frente oriental al occidental. Aquel movimiento dio a los alemanes superioridad, al menos hasta la llegada de los norteamericanos. Si bien es cierto que Sebastian Hauptner, en su libro Los 7 pecados del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial, dice que aquí cometieron un fallo muy grande los ejércitos alemanes, y es que dejaron 50 divisiones de guarnición. La teoría de Sebastian Hauptner es que si hubieran dejado libres o con autodeterminación a todos estos países nuevos y directamente se hubieran retirado con unas posiciones totalmente destrozadas, habrían tenido la superioridad económica con ellos y aparte de eso habrían podido llevar 50 divisiones más al frente occidental. Un proceso en el que los aliados tuvieron que invertir tiempo y que incluso interrumpió el comercio de algunas materias primas fundamentales, ¿no? La llegada de los norteamericanos a Francia para combatir contra los alemanes, que es, digamos, la cuenta atrás que tienen los alemanes para ganar la guerra. En el momento en que los aliados con los estadounidenses tengan una gran superioridad numérica en el frente occidental, la guerra para los alemanes está perdida. La coyuntura económica alemana durante la guerra era tal que si el país no se alzaba con la victoria, se desmoronaría por completo. El programa de von Hindenburg había supuesto un esfuerzo descomunal. Los niveles de producción estaban al máximo, pero todo se hacía a costa de proyectos a largo plazo. Y la red de ferrocarril, como la maquinaria agrícola y las fábricas, empezaban a fallar. Si la guerra no acababa pronto, Alemania se hundiría. La elección estaba clara, o hacían un último gran esfuerzo con vistas a obtener una victoria inmediata o apostaban por la paz. De hecho, por aquel entonces se produjo el único intento de sellar un acuerdo global, cuando Kuhlmann, el secretario de Exteriores, insinuó a los británicos que Alemania podía prescindir de Bélgica si a cambio se les garantizaba la libertad de acción en el este. Niall Ferguson dice, y con razón, que la moral de los aliados estaba en aquel momento en su punto más bajo, y así era. Desde el principio de la guerra. En este punto, en 1918, a principios de 1918, la moral aliada está muy, muy baja. También es cierto que aproximadamente desde 1850 la política exterior británica giraba únicamente en torno de una pregunta: ¿Alemania o Rusia? Y es un tema muy interesante que Niall Ferguson también trata en otros libros. Porque Niall Ferguson, digamos que culpa a los ingleses de, en este caso, no apoyar a una democracia como era Alemania y de sí apoyar a un país totalmente autoritario y expansionista e imperialista como era Rusia, la Rusia zarista. Es curioso, ¿eh? Algunos conservadores desesperados y un puñado de socialistas clarividentes preferían decantarse por Alemania, pero estaban solos. Todas las encuestas realizadas entre la opinión pública demostraban el deseo de los ciudadanos de llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias. Ahora, muchos eran los estados deseosos de declarar la guerra a Alemania. En cuando entraron los Estados Unidos en guerra y empezaron a llevar 200.000 soldados cada mes a Francia para una ofensiva, obviamente mucha gente empezó a decir, lo mismo sería oportuno declarar la guerra a Alemania. Pues confiaban en llevarse una parte de la flota y de los territorios del país. Lloyd George comunicó a sus aliados el acercamiento de Kuhlmann y calificó la reclamación francesa sobre Alsacia-Lorena como un objetivo bélico británico. Rabanchan dice en el chat, dice, el zar y el rey de Inglaterra eran primos, quizá por eso. El zar, el rey de Inglaterra y Willy, el Guillermo II. Willy y Nicky se escribían así. Willy era William II, o sea, Guillermo II, y Nicky era Nicolás de Rusia. Y Nicky y Willy se escribían con esos nombres. Aparte de que Georgie era el otro primo. Todos son nietos de la reina Victoria. Niall Ferguson en uno de sus libros trata el tema porque son todos familia de los Habsburgo-Gotha, que es la familia real que está reinando todos los designios de Europa en realidad. Todas las familias reales están emparentadas con los Habsburgo-Gotha. Es un poco impresionante. Sería un capítulo interesante de leer en el libro en el que está escrito de Niall Ferguson todo el tema de la historia aristocrática que hay con las familias reales a principios del siglo XX en Europa. Es más, Guillermo II le escribe al zar y le pide que deje la guerra y tal, o que se le una a él, que sean aliados, que son primos. Hay una relación entre los dos, se invitan al yate antes de comenzar la guerra, pero el zar no se fía de nadie, es un tío muy dudoso, no se fía de nadie.
Seguimos con lo que nos cuenta Norman Stone y nos dice, también el presidente Wilson pergeñó una propuesta sólida, los 14 puntos, un texto en que en esencia abordaba la cuestión de la autodeterminación de las naciones. El de la autodeterminación de las naciones, que ellos dijeran que podían tener autodeterminación. Ojo, ¿eh? En Brest-Litovsk, los alemanes podían haber aceptado aquel documento y adaptarlo minuciosamente. Sin embargo, prefirieron apostar por la victoria total. Todos eran unos ansias egoístas. Sobre el terreno, la situación parecía inmejorable. Las últimas batallas, Riga, Cambrai y Caporetto, habían demostrado que el ejército alemán había dado con la manera de garantizar un alto grado de movilidad de sus tropas en el campo de batalla. Y la experiencia de generales como Otto von Below, Georg von der Marwitz o Oskar von Hauter, los artífices de esas victorias, no tenían parangón. Además, los alemanes del frente occidental contaban ahora con superioridad numérica. De las 147 divisiones alemanas por 178 iniciales de los aliados, se habían pasado con el derrumbe de Rusia a 191. En total, 137.000 oficiales, 3 millones y medio de hombres y un número suficiente de caballos para garantizar el avance. En otras palabras, la superioridad alemana se podía concentrar con un efecto devastador en cualquier punto de la línea, tal y como había sucedido en Caporetto. Asimismo, el ejército británico no había comprendido los nuevos principios de esta guerra tan bien como lo había hecho el alemán. Otto von Below, que, como había demostrado en Caporetto, sobresalía en el uso combinado de la infantería y la artillería, puso rumbo al norte de Francia para unirse a Ludendorff en su ofensiva. Sin embargo, no solo habían mejorado extraordinariamente las tácticas ofensivas, sino también las defensivas. La nueva máxima, cuyo principal ejemplo había sido Passchendaele, era la defensa en profundidad. Gauck y sus hombres no habían acabado de comprender la lógica de aquellas acciones por diferentes motivos, entre ellos porque carecían de las tropas necesarias. Todavía consideraban que una línea fuerte era buena en sí misma. Desconfiaban de la capacidad de sus hombres para emprender maniobras complejas bajo el fuego y subestimaban a los alemanes. Deberían estar tocados después de Passchendaele. Sin embargo, el motivo principal que explica la postura británica es que seguían pensando que todo sería más fácil de noche. Prácticamente el 90% de los batallones de Gauck estaba a unos 3 kilómetros del frente, demasiado cerca de la artillería enemiga. Los británicos tenían otro punto débil. En 1917 habían sufrido 800.000 bajas y sus tropas volvían a estar por debajo del 1.000.000 de hombres. Después de Passchendaele, los soldados no confiaban mucho en sus mandos y las 8 divisiones de reservistas se encontraban en el norte, en Flandes. Los norteamericanos habían comenzado a llegar, pero todavía no habían tenido tiempo para realizar la instrucción y solamente disponían de una división lista para entrar en combate. Haig, sin embargo, rodeado por una corte de jóvenes oficiales repelentes, cuya única misión era ayudarle a despojarse del sobre todo y a ponérselo, como ya sucedió con Cardona antes de Caporetto, no parecía en absoluto preocupado. ¿Por qué motivo los alemanes, si atacaban, lo harían mejor que él? Discretamente, Ludendorff demostró una capacidad extraordinaria para concentrar a sus tropas. Reunió a 750.000 hombres, 76 divisiones contra 26. 750.000 hombres contra 300.000. Y a 3/4 partes de toda la artillería desplazada al frente occidental, en total 6.600 cañones. Le proporcionó una superioridad de 3-1. Las nuevas armas eran mucho más manejables, bastaban 1 o 2 soldados para transportar las ametralladoras ligeras. Las granadas se podían lanzar empleando un rifle en lugar de hacerlo con la mano, y por extensión las tácticas de la infantería mucho más flexibles y poderosas en general, mucho más ágiles. La principal ventaja del ejército alemán estribaba en la gran cantidad de suboficiales, sargentos y cabos, entre ellos estaba Hitler, que fue condecorado con 2 cruces de hierro por su valor. Sin ser oficiales, esos hombres sabían liderar un grupo reducido de soldados, algo que no sucedía en otros ejércitos que precisaban para esos contingentes de un oficial. En el caso de Rusia, incluso tenían poder sobre los teléfonos. Existía en Bélgica una escuela especial de instrucción de infantería donde aprendían a avanzar rápidamente y en zigzag, cubriendo por turnos la posición de los demás pelotones. Estas tropas recibían el nombre de Stoßtrupps, las tropas tormenta estas. Su misión no era enfrentarse a las posiciones enemigas, sino penetrar y destruir las comunicaciones. Las fuerzas enemigas encargadas de la defensa contaban con el apoyo de otros soldados, pero la formación de estos últimos no era la misma. Sin embargo, los atacantes gozaban de otras ventajas. La aviación ya estaba muy desarrollada y los alemanes podían fotografiar la ubicación de las baterías británicas y situarlas sobre el mapa sin necesidad de recurrir a un vigía. Las cifras de aviones eran de unos 2.600 aparatos metálicos y monoplanos. El 21 de marzo amaneció a las 4:40 de la madrugada y la niebla se instaló desde muy temprano. Los artilleros británicos no podían ver qué estaban haciendo.
El bombardeo alemán en 7 fases se prolongó hasta las 9:40 de la mañana y cayeron más de 1 millón de proyectiles, primero contra las posiciones de la artillería y a continuación contra la línea de frente, en una operación en la que intervinieron 2.500 morteros apostados en las trincheras. También se recurrió a un gas extraordinariamente irritante que llevó a algunos defensores a arrancarse las máscaras de gas para rascarse, con lo que algunos de los gases venenosos utilizados surtía efecto. En una semana, los alemanes recurrieron 60 kilómetros de un frente de 75, causando 300.000 bajas, un tercio de las cuales eran prisioneros, capturados en la rápida infiltración propiciada por la velocidad de movimientos que imprimían las tácticas alemanas. Los británicos perdieron 1.300 cañones, se retiraron al antiguo campo de batalla del Somme y retrocedieron hasta Amiens, un nudo ferroviario clave, y una ciudad famosa por poseer una catedral que desde el punto de vista matemático es la más perfecta de todas las grandes catedrales francesas. Alemania había cosechado un éxito extraordinario, pero había recuperado una capacidad de maniobra en el frente occidental desconocida desde 1914, cuando la caballería todavía podía tratar a campo abierto. Pero el siglo XX, por fin, había desembarcado y lo había hecho con todas sus consecuencias. Los avances tecnológicos en todos los ámbitos eran formidables y, en ese sentido, Alemania iba a la cabeza. Fue tal el éxito que incluso Ludendorff perdió la noción de la perspectiva. Prescindió de todo cuanto había aprendido en Caporetto y cometió el error de no levantar el pie del acelerador, que es lo que le pasa a todos estos generales. No levantan el pie del acelerador, no asientan las posiciones que han ganado y de repente se encuentran con unos soldados totalmente agotados a kilómetros de sus líneas de suministros. Las tropas solamente podían transportar armamento ligero y no resultaba sencillo desplazar los cañones por el lodazal del viejo Somme. La ofensiva alemana acabó en una cresta. En aquel escenario, las reglas de esa guerra reafirmaron su vigencia. La importancia de los reservistas, transportados en este caso por un clásico británico, los autobuses de 2 pisos de Londres. Además, las tropas alemanas, abrumadas por la cantidad de recursos de los británicos, se atiborraron de un modo inconcebible detrás de sus propias líneas. Cuando llegaron a las zonas que habían avanzado, se emborracharon, se pusieron a comer, se pusieron a beber y, bueno, pues el caso es que se lo pasaron un poco en plan party y pasaron un poco de lo que era el tema ya militar. Estaban cansados, 4 años de guerra y, oye, estaban en una zona en la cual pues había donde comer y donde beber. Dejando de lado el terreno montañoso, había 2 grandes diferencias con Caporetto. Por un lado, como ya se ha dicho, no era fácil cargar con la artillería alemana en un escenario tan impregnado de sentimientos de desesperación como el antiguo campo de batalla del Somme, por geniales que fueran los diseños de Porsche. Además de la escasez de combustible, prácticamente no les quedaba goma y tuvieron que instalar en los camiones ruedas de madera o de hierro con el consiguiente desgaste de las carreteras. Por otro lado, aquí no entró en escena el factor Cardona, la ridícula obstinación en el error y la estúpida voluntad de descargar las culpas en otra persona. Por fin, la infantería británica estaba a las órdenes de un comandante sensato, que hizo lo que deberían haber hecho sus predecesores y se puso al servicio del comandante francés al frente de los reservistas. El 26 de marzo, en Doullens, se sometió a Foch, a quien, a diferencia de tantos otros generales, aprendía en lugar de insistir en sus errores. De hecho, mucho había aprendido desde los tiempos en el Marne y tenía, además, una habilidad innata para ganarse la confianza de todas las partes implicadas. El general Foch, su general francés, que a partir de este momento toma la iniciativa. Al controlar a los reservistas, estaba en disposición de dictar la estrategia y eso mismo hizo, aunque con tacto. A lomos de los autobuses londinenses, en camión o en tren, 12 divisiones francesas y algunos reservistas británicos acuartelados en Flandes llegaron a las líneas de Amiens. No hubo en esta ocasión una retirada desordenada como había sucedido en Gorlisse en 1915 y en Caporetto. Y el 4 de abril los alemanes pusieron fin a su ofensiva. No obstante, Ludendorff estaba obsesionado por limpiar Flandes. No Flanders, el de los Simpson. Norman Stone nos sigue contando. De todos modos, era imposible organizar una defensa sólida en el saliente de Ypres, ya que aquella región se adentraba en territorio alemán. Los alemanes volvieron a atacar Ypres y esta vez lograron otra gran victoria. El 12 de abril no solo recuperaron la cresta de Messines, sino que más tarde se apoderaron del accidente adyacente, el monte Kemmel, el punto más elevado de la zona. Los británicos estaban al límite de sus fuerzas y Hyde por fin reaccionó. Comunicó a sus hombres la realidad de la situación. Estamos entre la espada y la pared. Y a partir de ahí hizo un sorprendente despliegue de cualidades y entre ellas sobre todo la predisposición a aprender. Bien es cierto, sin embargo, que contó con la colaboración de Ludendorff, a quien se le había subido el éxito a la cabeza. Repitió el error que había cometido
el 21 de marzo y continuó avanzando. Los aliados perdieron a 150.000 soldados y los alemanes a 110.000, a los que había que añadir el 250.000 de bajas de la ofensiva de marzo. Los aliados podían permitirse aquella cifra, los alemanes no. Los combates cesaron durante un tiempo. Los reclutas alemanes del último año de reemplazo fueron llevados a filas, antes de lo que era habitual, mientras los estudiantes hacían sus exámenes finales. También se enrolaron algunos prisioneros de guerra procedentes de Rusia, y los alemanes ordenaron a Austria-Hungría que enviaran hombres. Se personaron en Metz sin botas. El ejército pudo recomponer sus filas y la fabricación de munición en el marco del programa von Hindenburg se mantenía dentro de unos niveles considerables, aunque empezaba a percibirse signos de sobrecalentamiento. Ludendorff estaba obcecado aún con tomar los puertos del Canal de la Mancha y poner freno a la llegada de las tropas angloamericanas. Necesitaba acabar antes con los reservistas que se habían reunido en la región después de la batalla de Lys. Se decantó por atacar el frente francés situado al noreste de París, en el Aisne, en el Chemin des Dames, y la suerte le sonrió una vez más. En una zona presuntamente tranquila, el croar de las ranas del Aisne impidió escuchar el avance de las tropas alemanas, y la sorpresa fue mayúscula. El 27 de mayo, 5.300 cañones abrieron fuego contra 1.400 baterías aliadas, y en 4 horas dispararon 2 millones de proyectiles, auspiciados por la climatología favorable habitual en aquella época del año. El séptimo ejército alemán, comandado por Hans von Bohm, avanzó a continuación de un modo casi milagroso, escalando unas crestas prácticamente verticales, cruzando el río Aisne para apoderarse de unos puentes que se mantenían intactos y peleando incluso en las marismas. Llegaron al río Marne, desde donde un inmenso cañón, el Gran Bertha, bautizado así en homenaje a la esposa de su constructor, el Krupp, bombardeó París a 60 kilómetros de distancia, pero Ludendorff incurrió de nuevo en el error que ya había cometido el 21 de marzo y el 9 de abril. No se detuvo, no paró la ofensiva. Las tropas alemanas equipadas con armamento ligero hacían frente a los reservistas aliados que llegaban y con ello el armamento pesado en tren. En total, 30 divisiones francesas. A estos soldados se habían sumado ahora los norteamericanos, que vivieron su primera experiencia bélica europea en Château-Thierry y en el bosque de Belleau. Los ataques de Ludendorff habían dado lugar a 3 grandes salientes, grandes franjas de terreno, algunas de ellas muy básicas, en campo abierto y vulnerables a cualquier ataque, y la operación había propiciado asimismo que la línea del frente pasara de 390 a 510 kilómetros. Pero la resistencia de los aliados, a los que había que añadir los 200.000 soldados norteamericanos que llegaban cada mes, algo que la propaganda aliada explotó tanto como pudo, hizo que empezara a cundir el desánimo entre las tropas alemanas, cada vez más presionadas para imponerse de un modo rotundo. El saliente más vulnerable de todos los que estaban bajo las órdenes de Ludendorff, rodeado por Soissons, al noreste de Reims y al sudeste, era el resultante de la batalla del Marne. Allí, el 15 de julio, tuvo lugar la última ofensiva alemana. El mismísimo Kaiser asistió y el ataque fue calificado de batalla imperial e incluso de Friedensturm o asalto para la paz. En aquella participaron 52 divisiones, apoyadas por la artillería pesada habitual en estas ocasiones. Sin embargo, los aliados estaban plenamente al corriente de lo que se les avecinaba. La inteligencia francesa había hecho un trabajo sensacional, utilizando diferentes anuncios escritos en la variante alemana que se hablaba en Luxemburgo, para difundir mensajes sobre los movimientos ferroviarios alemanes. Asimismo, sabían que la única manera de combatir los métodos de Ludendorff era contraatacar con su artillería, ocultar las posiciones de las baterías y abrir fuego con ellas cuando la artillería enemiga estuviera a media distancia y su posición fuera ya evidente. La defensa en profundidad al este de Reims garantizaba además que los alemanes no llegarían frescos a las principales posiciones francesas. Gracias al concurso de sus reservistas, Pétain logró contener a los alemanes el 17 de julio. A continuación empezó la respuesta, una contraofensiva en el otro extremo del saliente, desde el bosque de Villers-Cottiers, el lugar natal de Alejandro Dumas. Los franceses habían desarrollado un tanque ligero y que se desplazaba a gran velocidad. 2 generales de Beney en el flanco derecho británico y Mangin, más a su derecha, pusieron en práctica las tácticas de la Blitzkrieg, que se popularizarían en 1940 y en las que intervenían los tanques, el rápido avance de la infantería y la aviación que volaba abajo para obligar a los artilleros alemanes a buscar refugio. 300 tanques de la Casa Renault y 18 divisiones, 2 de ellas norteamericanas, avanzaron por sorpresa por un maizal y cubrieron 8 kilómetros. A la vista de que todas las tropas alemanas del saliente del Marne podían quedar aisladas, Ludendorff optó por abandonar aquella ubicación y retirarse hasta el Chemin des Dames. El 4 de agosto los franceses habían hecho 30.000 prisioneros y capturado 600 cañones. Fue entonces cuando Foch descubrió cómo se podía ganar la guerra.
se detuvo. Foch se detuvo. No tenía sentido seguir atacando las posiciones de los reservistas con la artillería ligera, sino que había que detener el ataque contra la zona donde ya había tenido éxito y poner la vista en otro lugar, obligando al enemigo a mover de aquí para allá a sus tropas de reserva. Y eso mismo hicieron. Iniciaron un sinfín de lentos trayectos desmoralizantes en tren, de interrupciones, de órdenes y contraórdenes, y todo ello bajo el calor. Las reservas alemanas estaban seriamente inquietas. De hecho, un tercio de todo el ejército alemán se pasó los últimos 3 meses de la guerra a bordo o en las inmediaciones de trenes que avanzaban a escasa velocidad. Ludendorff lo había dispuesto todo para lanzar una gran ofensiva en Flandes, pero ahora se había obligado a retrasar una y otra vez la operación. Losberg, su experto en defensa, era partidario de retirarse, incluso hasta el Mosa o Amberes, pero Ludendorff hizo caso omiso. Los franceses siguieron ejerciendo una cierta presión en el Chemin, pero fueron los británicos quienes, entre los aliados, dieron el siguiente paso. En Amiens, el 8 de agosto, en esta ocasión, el plan era sencillo y se reducía a alejar a los alemanes de la estación, para lo que estudiaron con atención la actuación francesa del 18 de julio. Los generales supieron convencer a Haig en el momento adecuado para que no alargara la ofensiva en exceso. Para entonces ya existían dispositivos para controlar el tráfico aéreo, así como una gran variedad de armamento, como las ametralladoras Lewis, tan ligeras que podían transportarlas un destacamento de infantería que avanzara a gran velocidad. La aviación recibió la orden de sobrevolar constantemente el campo de batalla y a poca altura para mascarar así el ruido de los tanques que se aproximaban. Los nuevos tanques Mark V y Whippet eran mucho más veloces y fiables que los antiguos modelos. Asimismo, las tropas aliadas se apoyaron en la creación de una cortina de gas y explosivos en la retaguardia alemana, que ahuyentaba la posibilidad de un contraataque. El resultado fue una victoria el 8 de agosto. Después de coger por sorpresa a los alemanes, prácticamente a campo abierto y en unas posiciones que estos no habían preparado a conciencia. En la derrota de todo ejército interviene un proceso misterioso. Nos dice Norman Stone, a partir de ahora vamos a ver cómo se desmorona el ejército alemán en el frente occidental. En ese momento en el que las tropas pierden la fe. En el caso ruso, el punto de inflexión se produjo cuando la ofensiva de Brusilov estaba tocando a su fin, en septiembre de 1916, con los interminables y sangrientos fracasos de la Guardia Imperial en los pantanos próximos a Kowel y a Vladimir Volynsk. La moral del ejército alemán comenzó a flaquear el 18 de julio, en pleno contraataque a Villers-Cotterêts. El Kaiser, en su cuartel general de Spa, en Bélgica, preguntó educadamente a Ludendorff qué había fallado y este respondió que los soldados simplemente se negaban a seguir peleando, se estaban rindiendo por millares. Ese no era el único síntoma. Cada vez era mayor el número de hombres que se declaraban enfermos, curiosamente cuando las tropas estaban bien comandadas. No enferman. Antes de Trafalgar en 1805 el almirante francés tuvo que dejar a 1.000 hombres en las Antillas, mientras que el almirante británico Lord Nelson no perdió a uno solo de sus soldados en esa misma región. Ludendorff llegó al extremo de permitirse reconvenir educadamente al Kaiser. Al igual que Cardona, estaba convencido de que había permitido a los partidos de izquierdas propagar un cierto discurso derrotista. Sin embargo, después de Amiens, quien empezaba a no poder con la presión era el propio von Ludendorff. Se echó a la bebida y se enfrentó a varios de sus subordinados. Foch mantuvo la presión, afirmando en un inteligente memorando que era fundamental detener la acción después de los éxitos iniciales. El 12 de septiembre los norteamericanos lanzaron una gran ofensiva en la que 500.000 de soldados, 1.500 aviones y 270 tanques ligeros limpiaron el saliente de San Miguel, al sudeste de Verdún. Si bien los alemanes consiguieron retirar la mayoría de sus efectivos a tiempo, a continuación toparon con algunos problemas en Ypres y a finales del mes los norteamericanos demostraron la misma habilidad que los británicos a la hora de cometer errores y obstinarse en ellos. En la región de Argonne, al norte de Verdún, devastada en gran parte y plagada de ríos y barrancos que imposibilitaban el tránsito de los tanques por aquellas tierras. 15 divisiones dobles norteamericanas, los americanos llevaban divisiones muy grandes, iniciaron una operación en la que contaban con una superioridad de 8-1. Sin embargo, a pesar del descalabro logístico, los comandantes norteamericanos decidieron hacer oídos sordos a las lecciones tácticas de 1917, optaron por métodos anticuados, la doctrina que ellos conocían, y malgastaron buena parte del tiempo de instrucción en ejercicios de tiro con rifle, a pesar de que estas armas empezaban a ser ya casi obsoletas. A continuación, se dirigieron a una posición sólidamente preparada, la línea Kriemhill, donde se quedaron clavados. El único beneficio real de aquello fue que obligó a los reservistas alemanes, 36 divisiones, a concentrarse allí.
Gracias a ellos, los británicos pudieron librar una batalla casi ejemplar y atravesar la línea Sigfrido, que es como realmente se llamaba la línea Hindenburg de trincheras, el 27 de septiembre. Un numerosísimo contingente atacó 14 kilómetros de la misma, frente a Cambrai. Las defensas tenían 4,5 kilómetros de profundidad y presentaban un rasgo especial. Estaban ubicadas alrededor del canal de Saint-Quentin, con unas orillas de 50 metros y en las que el barro alcanzaba una altura de 2 metros. La única manera que tenían los tanques de cruzarlo era utilizar un gran túnel que atravesaba el canal, pero su acceso estaba obstaculizado por capas y capas de alambradas, lo que detuvo el avance de los tanques. Los aliados ordenaron un bombardeo brutal durante el que solamente la artillería situada en el campo de batalla lanzó en 8 horas 126 proyectiles por minuto contra 500 metros de trincheras, al tiempo que el fuego de la artillería pesada lograba silenciar a los cañones alemanes gracias a un plan cuidadosamente diseñado. Los defensores no supieron reaccionar. Asimismo, la suerte había sonreído a los británicos, que se habían hecho con unos mapas detallados de las posiciones defensivas. Y volvió a hacerlo en el canal con la llegada de la niebla, de tal modo que una sola división lo atravesó, remontó la orilla opuesta y abrió una brecha en la línea Sigfrido, un frente de más de 4,5 kilómetros. Gracias a aquella hazaña, los australianos y los canadienses pudieron desde sus flancos avanzar, y el 5 de octubre los británicos habían llegado ya a campo abierto. Haig propuso interrumpir la ofensiva, pero los alemanes siguieron adelante con su retirada y abandonaron el frente a principios de noviembre, a poca distancia de Bruselas y de Namur. A mediados de octubre, los norteamericanos consiguieron por fin romper la línea Krieghill. Pudieron así amenazar la gran estación ferroviaria alemana de Metz. Empezaba a ser ya evidente que Alemania estaba condenada a la derrota. Entre marzo y julio habían perdido a más de 1 millón de hombres y a esta cifra se añadieron otros 750.000 en los meses siguientes, la mitad de ellos prisioneros. Es decir, no eran... Niall Ferguson también nos dice que una guerra se pierde por el número de prisioneros que se obtienen, no por las bajas. Cuando el ejército contrario se empieza a rendir es cuando se está perdiendo es cuando él está perdiendo la guerra. Las crisis también azotaban la economía de guerra, pues las fábricas comenzaban a dar signos de agotamiento y el líder socialdemócrata denunció que a la clase obrera del norte y del este de Berlín les había sido arrebatados 4.000 vagones de mercancías que se empleaban para el transporte de un alimento tan vital como las patatas. Es cierto que el país podría haber seguido peleando en 1919, como hizo en 1945, pero el fin empezaba a cobrar forma. El 28 de septiembre, Ludendorff sufrió un ataque de nervios y dirigió su furia contra todo el mundo, incluido en última instancia el Kaiser. No quedaba otro remedio que acabar con la guerra. No se puede confiar en las tropas, confesó a sus subordinados. Por supuesto, el ejército podía haber resistido en el Rin, pero todo lo demás se estaba desmoronando y los aliados de Alemania comenzaron a arrojar la toalla. El 15 de septiembre las fuerzas aliadas entraron en Salónica, que por fin había dejado de ser lo que los alemanes desdeñosamente calificaban como su mayor campo de prisioneros de guerra. Y los búlgaros se rindieron. De todos modos, esto no habría recibido de los alemanes, los búlgaros no habían recibido de los alemanes la recompensa esperada, un imperio balcánico meridional, como antaño. El 28 pidieron el armisticio. Aquello cortó las vías de comunicación con el Imperio Otomano. Si bien es cierto que los jóvenes turcos también estaban furiosos por la injerencia alemana en el Cáucaso, y algunos se preguntaban incluso si no valía más abandonar a los alemanes, dejar que los británicos se ocuparan de los árabes y centrarse con el respaldo británico en la región caucásica y en su petróleo, es decir, cambiar de bando. En la región, Enver Paşa sopesaba a la sazón la alternativa al Imperio Otomano, una nación turca que se apoderaría de Asia Central bajo un dominio turco. Los jóvenes turcos zarparon a bordo de un submarino alemán con rumbo a Odessa, con ese propósito, pasando por Afganistán, el Cáucaso, Berlín y Moscú, intentando hacer realidad ese proyecto. El ejército otomano se retiró de Siria y el 30 de octubre se firmó un armisticio. A continuación se rindieron los austriacos. Anteriormente, el gobierno austrohúngaro había insinuado la posibilidad de aceptar los 14 puntos del presidente Wilson y el emperador nombró primer ministro a un catedrático, Lamas, que incluso creía en aquella propuesta. Acabó dando clases en Berkeley. Aquello fue, sin embargo, la puntilla al imperio de los Habsburgo. Hungría declaró la independencia, como también lo hicieron otros consejos nacionales que representaban a diferentes pueblos no germánicos. Curiosamente, ese movimiento se inició a instancias de la población alemana de Austria, que confiaban que pasaría a formar parte de Alemania. Coincidiendo con aquellos episodios, los alemanes invadieron por un breve espacio de tiempo Austria, en la conocida como la Batalla de Vittorio Veneto. Los italianos aprovecharon de la confusión para rodear en los últimos días de octubre a centenares de miles de soldados que se habían rendido. Pero Alemania aún tenía algunas bazas. Cierto es que el ejército no era el del pasado, pero contaba todavía con algunos elementos formidables y además
controlaba grandes regiones de Rusia y de Turquía. El invierno se acercaba, el Rin era un obstáculo y los aliados empezaban a estar cansados de la guerra. Existían, asimismo, algunos puntos que podían dar lugar a desencuentros. ¿Acaso los británicos y su imperio aceptarían sin protestas los 14 puntos del presidente Wilson, que contenían diversas disposiciones relativas a la emancipación de las colonias? No en vano, Brest-Litovsk había traído consigo la autodeterminación de los pueblos no rusos del imperio del zar, y existía la posibilidad de que Alemania se sintiera llamada a seguir adelante con la excusa de convertirse en el principal estado anticomunista. Ludendorff había nombrado al frente de la Secretaría de Exteriores a un títere, y a finales de septiembre, después del armisticio búlgaro, diseñó un plan que no dio a conocer ni siquiera al canciller, aunque tal vez llamara la atención del presidente Wilson, y lo que supondría que, en teoría, Alemania adoptaría un funcionamiento mucho más democrático. En este sentido, la izquierda alemana también podía aportar su grano de arena como agente propagandístico. Como muchos otros nacionalistas, von Ludendorff culpaba a la izquierda de la demoralización reinante, de los problemas económicos y de la inflación provocada por los elevados salarios. El 30 de septiembre, el príncipe Max de Baden, un alemán del sur de ideología liberal, fue nombrado canciller y formó un gabinete con representantes de los partidos de centro y de izquierda. El príncipe Max sabía que declararse a favor de un armisticio podía minar irremediablemente la moral del pueblo, pues tendrían que admitir el fin. El país se derrumbaría y desaparecería su margen de maniobra en las negociaciones. Estaba en lo cierto. El Kaiser hizo una última y calamitosa contribución a la historia de Alemania al afirmar que no le hemos nombrado para complicar la tarea al alto mando. Y en la noche del 4 al 5 de octubre salió una nota con destino a Estados Unidos. Lo único que interesaba a Ludendorff era salvar su buen nombre. Animaba a la gente a poner fin a la guerra y a continuación se volvía para afirmar que él no había tenido la culpa. El final de la película, ¡oh, qué guerra tan bonita!, contiene una escena genial. Una cinta roja envuelve lentamente las tumbas de los muertos en el campo de batalla, que ocupa toda la pantalla. Así sucedió todo. Los oficiales y los miembros del alto mando discutieron solemnemente los pormenores del armisticio durante algo más de un mes, mientras los soldados seguían luchando y muriendo por decenas de miles. Resultaba complicado pactar una respuesta que recogiera por igual la codicia y la buena voluntad de las naciones. Ludendorff dio la vuelta a su argumento original y comenzó a tejer una leyenda sumamente peligrosa. En verdad, Alemania no había perdido. Sin la autorización del Kaiser, se desplazó a Berlín y ahí afirmó que Alemania tenía capacidad para seguir luchando. El 26 de octubre denunció las cláusulas que habían anunciado las mismas personas que él había nombrado en el Ministerio de Asuntos Exteriores y se enfrentó al Kaiser, a quien insultó. Del príncipe Max y de sus bienintencionados socios de izquierdas dijo que se coman ellos la sopa que nos han estado cocinando. Y así lo hicieron. El prestigio de los líderes militares no se vio mancillado y tiempo después Ludendorff recurrió a su fama para introducir a Adolf Hitler en la política alemana, a quien 10 años más tarde, en 1933, el anciano presidente von Hindenburg nombraría canciller. Entretanto, y mientras la moral de los alemanes se venía abajo, otro acto desesperado precipitó la crisis final. En un insólito giro en la rivalidad entre Marina y Aviación que tanto había hecho por menospreciar el esfuerzo bélico, las autoridades navales decidieron dar un último paso ridículo. El capitán von Levetzow, jefe del Estado Mayor Naval, era consciente de que existía la posibilidad de que los grandes buques alemanes fueran desguazados y que ninguno de ellos pudiera servir para reconstruir en un futuro la Reichsmarine, y creyó que la mejor era que gozaran de una fama eterna en el fondo del océano. El 27 de octubre ordenó a la flota de alta mar que zarpara con rumbo al estuario del Támesis. Los 80.000 marineros y fogoneros no estaban ni mucho menos de acuerdo con la perspectiva de acabar en el fondo del océano y se amotinaron en Kiel, en Lübeck y en Wilhelmshaven. Y la insurrección se contagió a Colonia y a Múnich, donde un actor se puso al frente de los rebeldes, imitando los aires nuevos que llegaban desde Rusia. Formaron asambleas de trabajadores y de soldados. Los socialdemócratas, que formaban parte del ejecutivo del príncipe Max, sabían que había que tomar medidas para evitar que estallara una revolución bolchevique. Había que acabar de inmediato con la guerra y el Kaiser debía marcharse. El 9 de noviembre el príncipe abdicó y huyó a Holanda, al tiempo que en Berlín se promulgaba la República. Sea como fuere, con el país sumido en el caos, había llegado la hora del armisticio. Una delegación partió con destino al cuartel general de Foch, en el bosque de Compiègne, y los cañones se enmudecieron a las 11 de la mañana del 11 de noviembre. Las condiciones eran duras. Alemania no podría volver a combatir. Los aliados se apropiaban del Rin. No había ocupación de Alemania. Una pésima decisión a la vista de los acontecimientos, pero la guerra había acabado. Por último, nos quedan las repercusiones. Aquí termina lo que es la parte de la guerra y
Norman Stone nos cuenta la parte de las repercusiones, que son las siguientes. El presidente Wilson en persona llegó a Europa en medio de un entusiasmo extraordinario a mediados de diciembre, convertido en el adalid de un nuevo orden mundial en el que el progreso y la libertad podían retomar el camino de los acontecimientos de 1914. Los tratados de paz se rubricaron, más por la vía de las negociaciones entre los aliados que con los estados derrotados, que recibieron la orden de firmar en la línea de puntos en diferentes palacios de la región de París. El más importante y el que seguirían otros más se concluyó en Versalles con los alemanes el 28 de junio de 1919, en el célebre cuadro de Sir William Orpen. Los artífices de la paz posan con un semblante que denota su extraordinaria satisfacción consigo mismos, en el Salón de los Espejos de Luis XIV, listos para pasar a la posteridad en una escena de lo más inexpresiva. Bigotes sedosos, miradas graves y gestos dignos. Los observan un maharaja y un barón japonés, dando así a entender el internacionalismo y la buena voluntad de los responsables de aquella paz. Dicen que Clemenceau comentó que estaba sentado entre un futuro Napoleón, Lloyd George, y el próximo Jesucristo, Wilson. Incluso a la sazón, aquella gente no tenía demasiados motivos para sentirse tan satisfecha de sí misma. Una epidemia mundial de gripe se había llevado por delante a 10 millones de personas y la guerra civil se cobró varios millones más en Rusia hasta que, en 1920, los bolcheviques se alzaron con la victoria. El intento de los aliados de repartirse el Oriente Medio fracasó poco después. Los países árabes musulmanes y sus reservas de petróleo pasaron principalmente a manos de los británicos, y su experto en la región, Lores de Arabia, observó maravillado que mientras que los turcos habían gobernado Irak con un ejército de 14.000 soldados, reclutado entre la población de la zona, y habían ejecutado a 90 personas cada año, los británicos con 100.000 soldados, tanques, aviación y gases tenían que combatir a todo el mundo. El sultán, prisionero de los británicos y de los franceses que ocupaban Estambul, se vio obligado a firmar en 1920 un tratado en Sèvres que no solo truncaba sobremanera su reino, sino que le sometía a un proceso de recivilización. Griegos y armenios invadieron Anatolia con el beneplácito de franceses y británicos. En un caso único entre las potencias derrotadas, los turcos se recuperaron a las órdenes de un líder genial y volvieron a hacerse con las riendas del país en 1922. En 1923 se había reconocido en Lausana. Paradójicamente, es la única creación del periodo de posguerra que ha prosperado desde entonces. El resto perecieron en ocasiones muy poco después, y los elegantes estadistas que aparecen en el retrato de Orpen fueron repudiados en muchos casos por sus propios votantes. Sus creaciones se echaron a perder. En 1919 los imperios europeos estaban muy extendidos. 10 años más tarde, esos mismos imperios se estaban derrumbando. Al cabo de una generación no quedaría ni rastro de ellos. En febrero de 1919, en una reunión celebrada en Weimar, los nuevos políticos republicanos redactaron una constitución democrática, tal vez la constitución democrática más aburrida de todas. Sus creadores estaban tan decididos a demostrar unas credenciales verdaderamente wilsonianas que estipularon la celebración constante de procesos electorales y un sistema de voto proporcional. Los alemanes habían sido culpados formalmente de la guerra y debían pagar reparaciones por los daños provocados. Cada año Alemania tendría que abonar una cuarta parte del dinero que recibiera de las exportaciones y así durante varias generaciones. En los años 20, las inversiones norteamericanas pusieron rumbo a Alemania y aquellas sumas se emplearon para pagar el monto anual de las reparaciones. Unos años más tarde, la economía mundial se derrumbó y Estados Unidos interrumpió el flujo del dinero. Los alemanes atribuyeron las dificultades económicas del país y las reparaciones, y más concretamente a Versalles. Y esa fue la principal baza de Hitler. De hecho, la República de Weimar pereció en 1930 en tanto que dejó de existir una mayoría parlamentaria capaz de asumir el timón. El partido político mayoritario, el socialdemócrata, se distinguía por recurrir a la abstención constructiva, es decir, que no votaba ni a favor ni en contra. Von Hindenburg, el anciano presidente, gobernaba por decreto en 1933. Los votantes alemanes repartían sus sufragios mayoritariamente entre comunistas y nazis, y Hitler fue nombrado canciller. Pidió que le fueran concedidos plenos poderes, en otras palabras, la instalación de una dictadura. Para ello necesitaba una mayoría de 2/3 en el Reichstag. La consiguió. Y los demócratas, el faro de la República de Weimar, apuntillaron de un modo surrealista los acuerdos de posguerra. Su presencia se había reducido a 5 escaños. Cuando llegó el momento de votar el nombramiento de Hitler, se dividieron. 2 diputados votaron a favor de Hitler, 2 en contra y el último se abstuvo. Las reparaciones pertenecían al pasado, pero el daño ya estaba hecho y Hitler se embarcó en un programa ultranacionalista. Lo verdaderamente desastroso de la situación era que los alemanes no se veían como derrotados. Como diría la leyenda, habían sido apuñalados por la espalda.
los judíos, la izquierda y los académicos bien pensantes habían impedido la victoria y la creación de una Europa mucho más sensata que cualquiera de los modelos soñados por los ingenuos norteamericanos. Ludendorff fue el principal artífice de esta fantasía, aunque de un modo accidental, un periodista británico le preguntó en inglés si tenía la sensación de que Alemania había sido apuñalada por la espalda. Después de escuchar la traducción, respondió que sí. Y aquí terminamos el libro de Norman Stone, Breve historia de la Primera Guerra Mundial. Como veis, es un libro que trata todos los frentes, todos los temas. Es un libro muy recomendable. Lamentablemente no se puede conseguir en físico, pero sí se puede conseguir en EPUB. Se puede comprar también y si encontráis alguna copia de segunda mano, podéis conseguirlo. Como veis, Norman Stone lo explica un poco de manera muy rápida, pero creo que es bastante conciso y bastante divulgativo en su propuesta y que nos informa un poco de todos los puntos que son interesantes sin caer en alabar a uno de los bandos. Es decir, él es inglés, pero no es anglófilo y, por lo tanto, no es un libro muy anglófilo en ese sentido. Y, por lo tanto, pues toma o describe a los distintos bandos, ¿no? Qué es lo que ocurrió y cómo ocurrió. Así que, bueno, aquí vamos a dejar este directo ya con el libro terminado. Y en el próximo trataremos ya otro libro muy distinto que colgaremos en el canal de Bislúdica, que será el de aleatoriedad. Así que, pues nada, chicos, un saludo aquí con el cafetito y, bueno, pues hasta el próximo directo.